Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a este nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Para comenzar con este diseño, lo primero que voy a hacer es aplicar una base en cada una de mis uñas para protegerlas y fortalecerlas. Si aún no formas parte de esta familia, te invito a hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo, y también es muy importante que actives la campanita de notificaciones, en especial esa opción que dice todas las notificaciones, para que así no te pierdas ni un solo video. Ahora para el esmaltado voy a utilizar este color rosado que es bastante claro y es translúcido, que es ideal para hacer uñas francesas. Como me comentaba una princesa súper especial, que por cierto lleva desde el principio aquí en el canal y me apoya un montón, te mando un beso y un abrazo bien fuerte, que ya estamos llegando a los 25.000, así que ya sabes, para llegar mucho más rápido, lo único que tienes que hacer es compartir este video, el canal o cualquier otro video del canal con aquellas personas a quienes tú creas que le pueda interesar este tipo de contenido, y también en tus redes sociales. En la uña donde luego voy a hacer mi decoración, en este momento lo que voy a hacer es aplicar laca mate para que luego así me resulte más sencillo el trabajo con las pinturas acrílicas. Para el francés voy a utilizar un pincel para detalles de 9 milímetros y también esmalte blanco de acabado mate. Tú puedes utilizar el esmalte que tú tengas a mano, no tiene que ser exactamente uno de acabado mate. Yo utilizo este porque es el que tengo. Tengo otros, pero este, digamos que la textura que tiene es un poco más líquida y más manejable, sobre todo para hacer este tipo de detalles. También puedes hacer el francés con pinturas acrílicas, yo lo he hecho en otras ocasiones y queda igual de bien. También me han preguntado si la duración es menor por utilizar pinturas acrílicas para hacer el francés, y la verdad es que no, es la misma duración siempre y cuando tú apliques un brillo de acabado que selle bien la superficie de la uña. Te va a durar el mismo tiempo que si lo utilizas un esmalte para este paso. Si les está gustando este video, por favor déjenmelo saber en los comentarios, y también me pueden regalar un me gusta si es así. Para comenzar con la decoración voy a necesitar dos tonos de pinturas acrílicas azules pero diferentes. Una va a ser azul marino y la otra azul cielo. Además voy a necesitar un pincel angular número 2 que voy a cargar con los dos colores, es decir, con las dos pinturas acrílicas azules, y también lo voy a descargar sobre una superficie que no absorba para que quite el exceso de la pintura, pero que a la vez no les retire la hidratación. Este paso es fundamental porque es el que permite que los dos colores se integren un poco en el centro y así se maticen. Y pudieron ver también un poco de blanco, y es porque lo voy a utilizar más adelante en uno de los siguientes pasos. Para iniciar la flor solamente vamos a hacer 3 pétalos y les vamos a dar como una forma de corazón a cada uno de estos pétalos, haciendo pequeñas pinceladas en forma de gota que se van a unir entre ellas en la base, y así vamos a ir formando cada uno de los pétalos. A propósito, quería comentarles que yo sé que muchos de ustedes me han pedido cosas que tal vez están esperando que yo haga, ya sea contenido o algún tipo de diseño en específico, pero lo que sucede es que no tengo tiempo para hacer todas las cosas que ustedes me piden.
yo las voy anotando y a medida que voy haciendo una voy marcando que ya la hice y así poco a poco trato de complacerlas, pero no tengo tiempo últimamente. No sé, seguramente lo habrán notado, de que no he podido casi ni responder los comentarios como lo hacía antes. Además de YouTube tengo otras responsabilidades, entonces discúlpenme, no se sientan mal si en algún momento no puedo complacerlas. De corazón se los digo que ya quisiera poder hacerlo, pero no tengo el tiempo. Una vez que tenga los 3 primeros pétalos voy a hacer otros 2, pero en este caso únicamente voy a cargar el pincel con pintura acrílica en color azul marino. Aunque no estés utilizando 2 colores, aquí también es muy importante descargar el pincel porque le quita el exceso de producto y evita que luego se hagan manchas y las pinceladas no queden definidas. De la misma manera hacemos los pétalos que en los casos anteriores, es decir que los 3 pétalos que hicimos al principio, haciendo pinceladas en forma de gotas que van a estar unidas desde la base, y así te va a salir como un pétalo con forma de corazón. Recuerda repasar cada pincelada todas las veces que sea necesario. Ahora sí, para este paso vamos a cargar el pincel utilizando la pintura acrílica en color azul marino y también en color blanco. Cargamos nuestro pincel y lo descargamos de igual modo que hemos hecho anteriormente. Sobre los 3 primeros pétalos vamos a hacer otros 3 bien pequeñitos. Van a ser simplemente 3 pinceladas en forma de gota, es decir, uno encima de cada pétalo, pero no van a estar muy arriba, sino, es decir, no muy al borde del pétalo, sino más bien a la mitad. Recuerden que pueden también seguirme en mis redes sociales, los enlaces están en la cajita de información. Allí tienen especialmente mi grupo, mi página de Facebook y también tienen mi Instagram por si desean apoyarme por allá. Recuerden que estamos tratando de lograr la meta de los 10.000 seguidores en la página de Instagram, así que me ayudaría muchísimo y me alegraría un montón si me ayudan a conseguirlo. Ahora utilizaremos pintura acrílica en color rosado y vamos a tomar un poco de esta para hacer una rosa, pero solamente vamos a hacer ahora un círculo con un puntero, haciendo movimientos circulares hasta darle el tamaño que deseamos que luego tenga. Esta sería la base de la rosa. Ahora voy a utilizar 2 tonos de verdes diferentes. Uno es un tono más claro y bastante brillante que se llama Margarita y el otro es mucho más oscuro. Un dato que te quiero dar es que cuando yo cargo mi pincel con un color que es muy brillante, de ese lado donde tengo ese color también cargo el pincel con un poco de blanco para que así luego cubra mejor. Y ya la última vez que repaso la pincelada lo hago ya con el color tal y como es, o lo dejo así simplemente si me gusta el resultado. Las hojas las hacemos con pinceladas súper sencillas, como pinceladas en forma de gota, siempre dando un ligero movimiento para que tenga un poco más de textura y de forma. Las vamos a hacer al lado de lo que luego va a ser nuestra rosa. Para delinear y darle un poco más de realce al contorno de los 2 pétalos más oscuros, voy a hacer algunas líneas utilizando un pincel para detalles de 7 milímetros y pintura acrílica blanca.
Con un punzón también voy a hacer algunos puntos bien pequeñitos en el borde de estos dos pétalos. Igualmente con el pincel para detalles de 7 milímetros voy a hacer en el centro del círculo que hicimos en color rosado una espiral en color blanco que va a darle la forma de rosa. Con mi pincel para detalles también de 7 milímetros voy a hacer algunas líneas en las hojas para definirlas utilizando pintura acrílica en color marrón, aunque también puedes utilizar un tono de verde más oscuro o negro para resaltar. Con pintura acrílica negra y mi pincel para detalles de 7 milímetros voy a hacer algunas hojitas pequeñitas en ciertas zonas de la decoración donde creo que se va a ver bien, y también una línea entre las hojitas para que así quede como si fuese un tallo. En el centro de la flor voy a aplicar brillo de acabado y con ayuda de mi punta de cera voy a adherir en el centro una lentejuela de color dorado, y en este caso va a ser pequeña porque no quiero que se vea demasiado extravagante. Y ahora sí, para terminar, sellamos la decoración con brillo. Por aquí arriba en una tarjetita, en la cajita de información y en el comentario fijado van a tener un video donde muestro cómo yo decoro la uña de al lado en otro diseño, donde adhiero pedrería también para que tengan una referencia, porque en este caso lamentablemente no sé qué sucedió, pero no se grabó este detalle final. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.